el partido que fundó Fernando Belaúnde Terry, y esto hizo que Acción Popular quede fuera de la competencia electoral. Esto ha originado, por supuesto, comentarios furibundos de parte de Alfredo Barnechea, uno de los, ahora ex precandidatos, diciendo pues de que va a denunciar a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Ya por lo pronto se ha presentado un pedido ante el jurado para la nulidad de esta resolución. El congresista Ilish López, quien es el tercer vicepresidente del Parlamento, ha dicho que lo va a denunciar constitucionalmente al presidente del máximo organismo electoral. Hoy vamos a conversar sobre este tema con el doctor José Tello, especialista en Derecho Electoral y presidente del Instituto ACYA Perú. Doctor, bienvenido. Carlos, buenas noches, un gusto. Bueno, a ver, analicemos el fallo del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se ajusta a ley? Claro. Lo que ha tenido que hacer el Jurado Nacional de Elecciones en este caso es salvaguardar la seguridad jurídica del proceso electoral. Y obviamente, ante la evidencia de un fraude en las elecciones primarias de Acción Popular, incluso un desencuentro con la postura de OMPE, que en un primer momento había recibido la información del partido, una información obviamente tergiversada, porque los resultados de la elección del 30 de noviembre no condecían con justamente el listado que el partido envía a la OMPE. La OMPE da por válida la notificación del partido, a pesar que fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones advertía que había un problema de inconsistencias y que se tenía que trabajar al respecto. Entonces, fuera de eso, el jurado lo que ha tenido que hacer es evitar llegar al día de hoy, 15 de diciembre, y convalidar, ¿no?, un fraude al proclamar pues, los resultados de las elecciones primarias de un partido que lamentablemente, a pesar de toda su historia, importancia también en nuestra democracia, justamente por lo mismo que representa un partido con dos gobiernos constitucionales, un gobierno de transición, una bancada que está en el Congreso que hoy día representa a los peruanos. Entonces, todo eso literalmente... Una bancada muy desprestigiada. Eso sí. Sí, pero lamentablemente todo eso echado por la borra, porque claro, lo que han hecho ahora en estas vendetas que tienen estos pleitos internos es simplemente destruir al partido lo que queda de partido. Ahora, doctor, si bien es cierto que ya ha habido opinión de parte del jurado, le hago igual la pregunta porque insiste, por ejemplo, el señor Barnechea en horas de la mañana, insisten en que esta situación puede revertirse, ¿cierto? ¿Hay forma de revertirlo? No, porque el jurado ya se pronunció. Ahora, podría decir que va al amparo, pero eso no se va a resolver en el lapso que tenemos de acá hasta la inscripción de candidaturas, que dicho sea de paso, es hasta la próxima semana, porque la fecha límite para inscribir candidatos es hasta el 23 de diciembre. Estamos con los plazos más que apretados. Entonces, ¿qué va a pasar con este pedido de nulidad que ha presentado hoy el personero legal de Acción Popular? Bueno, el jurado ya se pronunció sobre el tema, ya sentó una posición en mayor. Claro. Y además también ese tipo de figuras no se dan porque ya hay una resolución única del Jurado Nacional de Elecciones. Lo que sí hay que tomar en cuenta, y es entendible, es que ellos hagan observaciones al debido proceso. Es decir, al hecho mismo de que no se haya respetado una pluralidad de instancias, y escuchó los argumentos del señor Barnechea. A ver, empecemos por el tema de la pluralidad de instancias. ¿Debió ir primero al jurado electoral especial? ¿O está bien que vaya al jurado? Lo que pasa es que esto lo ve el Jurado Nacional de Elecciones porque son elecciones primarias, ¿correcto? Y las elecciones primarias las ve el Jurado Nacional de Elecciones, quien califica las candidaturas una vez que ya se presentan, luego de las elecciones primarias, es el Jurado Electoral Especial en primera instancia. Y en segunda instancia es el Jurado Nacional de Elecciones, si es que hubiera algún problema de improcedencia o de tacha. Son escenarios muy distintos y eso hay que aclararlo. O sea, acá es el jurado quien tiene un pronunciamiento sobre las elecciones primarias y el conducto es regular. Entiéndase entonces que hay instancia única y eso también hay que dejarlo bien sentado. Claro, se percibe de otra manera por la rapidez con la que se ha resuelto, pero nuevamente, y acá hay que también poner los puntos sobre las IES, conoces perfectamente la dinámica del Congreso, Carlos. El Congreso, cuando se discutieron las normas electorales, justo aplicables para estas elecciones, en el caso de las primarias, redujo el plazo para poder conducir justamente este proceso de delegados. Entonces, no ha habido, digamos, una línea de tiempo que permitiese que hubiera habido, por ejemplo, este tipo de observaciones e impugnaciones. Acá todo ha sido bastante célere porque el día domingo 30 fueron ellos electos y el día 3 se comunican los resultados a la OMPE y el día 7 votaban. Entonces, en ese estrecho margen de tiempo, la cosa se consumó como un fraude.
Hay otros argumentos. A ver, doctor, el jurado de elecciones debió notificar antes a Acción Popular sobre esta situación y debió convocar a una audiencia para ver el tema, ¿o no? Eso ya se torna un poco más discutible, porque hubiese podido, digamos, hacer una audiencia rápidamente para salvar esa situación. O sea, ahí sí, ese punto en particular, digamos que el jurado pudo haberlo hecho de una manera distinta, aunque sea convocar el mismo sábado en la mañana y tomar una decisión hacia la tarde, que podía hacerlo, obviamente, con el pleno reunión de emergencia. Pero bueno, sí, esto sí lo hicieron directamente, ¿no? Pero entonces, ¿eso qué significa? ¿Que igual se ha respetado el debido proceso? Lo que pasa es que ese es un punto, por ejemplo, ya más débil, ahí en los argumentos del jurado. Pero el jurado, de alguna u otra manera, ante la evidencia del fraude que tenía que tomar una acción y tenía que resolver. En lo personal, y lo vuelvo a señalar, hubiera ido por esa vía, ¿no? De darle más salvaguarda, por lo menos en el hecho que hagan el uso de la palabra, quienes correspondían, en este caso, al partido. Pero hay que tener en cuenta algo, ¿no? Es un partido donde tenemos diferentes posiciones, porque incluso los pedidos van en función a cómo les afectaba electoralmente, siempre el cálculo, lamentablemente no pensando en el partido, sino el cálculo personal de cada lista. Lo que le convenía a una, lo que le convenía a la otra, en este juego, digamos, interno, tan mezquino que finalmente termina con la pérdida de de las elecciones primarias partidarias, ¿no? Entonces, la nulidad, va a ser más claro. Entonces, ese es el punto, ¿no? Ahí, por ejemplo, el jurado lo que ha tenido que hacer es resolver los pedidos que habían justamente de nulidad y, obviamente, tomar cartas en el asunto antes de la fecha del día de hoy. Doctor, la presentación de denuncias constitucionales ante el Congreso, en el caso del presidente del jurado, esta situación de pedir nulidad, las expresiones de Alfredo Barnechea diciendo que van a investigar a los miembros del jurado, inclusive habló de lavado de activos, no quiso esta mañana especificar por qué se refirió a ese tema, ¿no? Pero todo esto constituye realmente un intento de amedrentamiento a los miembros del jurado, falta de respeto a las instituciones del Estado democráticas, porque, en fin, uno puede estar en desacuerdo con un fallo, ¿cierto? Pero ¿esta situación cree usted que va para eso? O sea, yo lo configuro claramente en eso. Una falta de respeto hacia las instituciones, una falta de respeto hacia los miembros del Jurado Nacional de Elecciones, una prepotencia digna de, o sea, colocarla como un ejemplo de lo que es la prepotencia. ¿Por qué? Porque incluso el congresista Víctor Andrés García Belaúnde expresó, como muchos axiopopulistas verdaderamente con trayectoria, que habían habido irregularidades y fraude. O sea, que la situación se había tornado muy complicada en el partido porque las elecciones estaban mal, o sea, tenían ese problema. Sin embargo, el señor Barnechea desconoce, en este caso, prácticamente todo lo que había ocurrido y va tras una posición que es también bastante temeraria, porque, por ejemplo, ¿cómo va a hablar de un tema de lavado de activos que va, pues, o sea, a que él conoce de ciertas situaciones que espero que aclare? Porque acá hay un detalle importante. Toda persona, tú, yo, cualquiera de a pie, funcionario, autoridad, si conoce de un delito tiene que denunciarlo. Si no es parte de... Claro, entonces si no, por favor, que se mía, porque tranquilamente puede ser querellado. Y ahí viene un detalle que me parece que, y quiero entender lo que es en el contexto quizás de la cólera, de la reacción, de la primera reacción, ¿no? A veces no es la más ecuánime, pero realmente sí fue desproporcionado. Y por otro lado dijo, perdón, doctor, que le interrumpa, justamente esta mañana dijo que quizás se había excedido un poco, ¿no? en sus declaraciones, claro, yo creo porque que sí. Estaba con toda la cólera encima, había sido sorprendido, estaba en una reunión familiar, etcétera, etcétera. Pero igual que los iba a denunciar. Sí, claro, ahí está la prepotencia. Porque es momento como para decir, me excedí y bueno, espero que todo se solucione. Pero realmente el incidir en que va a ir adelante, ya es, ahí viene la prepotencia que se vuelve injustificable, porque ya se supone que las cosas son ahora más meditadas. Es como, por ejemplo, lo que el congresista Iris López ha dicho. No tiene ningún sentido. No, los miembros del Jurado Nacional de Elecciones no pueden ser acusados constitucionalmente. No están comprendidos en el artículo 99 y 100 de la Constitución, que expresamente señale quiénes son pasibles de una acusación constitucional. Entonces acá hay un detalle que es muy importante tener en cuenta. Aduce que el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ahí también hay un error. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, al igual que el representante del Ministerio Público, son fiscales supremos o jueces supremos. Sí son pasibles de esta figura de la acusación constitucional, pero en su condición de jueces o fiscales en ejercicio, tanto en el Ministerio Público como en el Poder Judicial, no cuando están con licencia en función jurisdiccional electoral.
Entonces, sobre eso hay muchos antecedentes en el Congreso que debería revisarlo el vicepresidente del Parlamento, porque la verdad parece que no ha sido bien asesorado. Desde el primer momento en que dice que va a llevar una acusación constitucional y luego se va contra el presidente jurado cuando se da cuenta pues, de que ni siquiera había coherencia entre lo que él decía y lo que dice la Constitución, evidentemente pues lo que tenemos nosotros es una situación nuevamente totalmente fuera de lugar, porque lo vuelvo a señalar, cuando uno está con licencia, cuando el presidente jurado está de licencia de la Corte Suprema, ya no está. O sea, en ese momento en ejercicio en la Corte Suprema, está en el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, si pudiéramos explicarnos, y sobre todo a nuestra audiencia, con relación ya a las elecciones propiamente dichas de carácter interno en Acción Popular, ¿cuáles han sido estos vicios procesales, ¿no? Porque hablamos en plural, que ha habido y que han originado justamente esta eliminación, por decirlo de alguna manera, de este partido tan tradicional, ¿no? Con tanta trayectoria política de las elecciones? A ver, acá hay un problema bien serio que lo he podido advertir. Hay personas que ganan, que se postulan, que son del partido y que se postulan para delegados. Ganan la elección con cientos de votos y todo va bien. Esos resultados sobran, obviamente, los documentos de la elección primaria. Pero cuando se presenta el listado de los delegados a la OMPE, cosa que ocurre no el 30 de noviembre, que fueron las elecciones donde se eligieron a estos delegados, sino el 3 de diciembre, se presenta a otra gente. O sea, se cambia a los delegados. Ese es el vicio. Y no importa la responsabilidad en este caso sería de la presidenta del Comité Electoral, a quien todo el AP. mundo, claro, a quien todo el mundo le echa la culpa, porque Cintia Pajuelo. evidentemente Cintia Pajuelo es la persona que envía esta información a la OMPE. Ella tiene la clave, ¿no? Lo que me parece Lo que me parece que está mal por el informe que saca la OMPE es que la OMPE dice, yo recibí la información y para mí, al ser la persona que tenía la potestad de enviarla, para mí está válido. Y eso no está bien, porque el jurado advirtió la situación y justamente hizo una fiscalización. Y debió haber ido con la OMPE de la mano para justamente enfrentar este fraude. El documento que el señor Barnechea hoy exhibe, donde la OMPE dice que le recibió el listado de delegados, es lo que él sustenta como un argumento de que su elección estuvo bien llevada. Y es porque justamente la OMPE no tomó cartas en el asunto en esta situación. Los organismos electorales tienen que coordinar, Carlos. No pueden tener posiciones distintas, sobre todo frente a un fraude. Yo siento que la OMPE se ha ido por un lado distinto, mantener una posición que no ha sido la mejor, sobre todo cuando ha debido coordinar bien con el jurado y ambos organismos electorales hacer frente a un fraude. O sea, el accionar de OMPE en este caso ha sido erróneo. Erróneo, porque acá hay que tener en cuenta algo. El accionar de los organismos electorales, defensores de la democracia, es atacar al principal enemigo de una elección, que es el fraude. Claro. Entonces, ahí no, o sea, podríamos decir, no cerró doctor, filas. En palabras más simples, que en este caso ha sido el jurado el que le ha enmendado la plana al hombre. Sí, evidentemente, y es lo que tenía que hacer, es lo que correspondía. Yo creo que el jurado ha sentado posición y lo ha hecho muy bien. Y yo felicito al jurado porque particularmente en días pasados decía exactamente eso. No puede llegar al día de hoy una proclamación de candidatos que vienen de una elección primaria fraudulenta. Porque eso sí hubiera sido terrible. Muchos colegas que yo respeto muchísimo y que no están equivocados, ¿eh? Porque efectivamente el espacio para tratar estas cosas es cuando se presentan las candidaturas ante el Jurado Nacional de Elecciones. En la primaria, el jurado no interviene en este tipo de supuestos, porque los reglamentos y las disposiciones lo mandan de esa manera. Pero el jurado tiene que hacer, como órgano que administra justicia en materia electoral, en nombre de la República, tiene función jurisdiccional, o sea, actúa como un poder judicial en materia electoral, tiene que hacer un control difuso, y al hacer un control difuso, para que nuestros televidentes puedan entenderlo, tiene que poner en la balanza la participación política de un partido donde se ha cometido fraude o la seguridad jurídica del proceso entero. Y eso es lo que ha primado, porque no se puede tener en carrera, ¿no? El criterio de conciencia. Claro, totalmente. No se puede tener en carrera, ni siquiera para que lleguen a una etapa de improcedencias en el jurado electoral especial o de tachas, a un partido con una elección fraudulenta. Pero, doctor, supongamos, si esto hubiese pasado, ¿también se hubiese caído al momento de las tachas? Claro, definitivamente. O sea, era cuestión de tiempo, nada más. Pero sobre todo manchando el proceso, porque ya sabemos cómo funciona eso. Hagamos un poco memoria de elecciones pasadas, que tuvimos una contaminación justamente procesal. ¿Por qué? Porque las cosas no se resolvieron en su momento.
Algo parecido ocurrió con la tacha de Julio Guzmán, por ejemplo, en su momento, hace 10 años, en el 2016. Entonces, estas cosas no pueden, o sea, distraer digamos, al elector en temas que son legales y que no tienen que ver con lo que es realmente la naturaleza de un proceso. Tomar decisiones ponderadas, escoger a los mejores y, bueno, renovar autoridades periódicamente como lo manda la democracia. Claro. Ahora, ¿habría alguna manera, doctor, de que esta situación pueda revertirse a nivel judicial? Siempre, porque todos los justiciables, todos nosotros, podemos recurrir a la instancia del amparo y podemos ir, obviamente, en una primera... O sea, por ahí hay una salida para Acción Popular. Claro, pero ya no hay línea de tiempo, pues. Porque, digamos, en el supuesto que presentaran una acción de amparo, tenemos nosotros hasta el 23 de diciembre para inscribir candidaturas. Y hay algo importante, la preclusión, que sí opera perfectamente en este caso. La preclusión, dice usted. Preclusión electoral es que se cierra una etapa y ya no se puede reabrir, porque si no el calendario no avanza. Ajá. Y ahí sí el TC ha sido bastante categórico en Lizana Apoyes año 2005, un criterio que siempre es invocado por los especialistas electorales, colegas, y es el hecho de que la intangibilidad, no se puede tocar el cronograma electoral porque si lo toco, obviamente genero que la elección no funcione. Y más aún, en esta etapa que es crítica, porque una cosa es una etapa, digamos, como la de inscripción de partidos políticos, ¿no? O convocatoria de elecciones, meses atrás, pero otra ya es la hoja de ruta crítica, cuando entramos de las elecciones primarias a la inscripción de candidatos y luego a la elección, pasando por retiros, exclusiones y renuncias de candidatos. Doctor, le pido un comentario, no necesariamente como un especialista en derecho electoral, sino también como un analista y como ciudadano. ¿Qué lección o qué enseñanza deja esto, o sea, esta situación de Acción Popular, al resto de partidos políticos, a las organizaciones políticas en términos generales, hablando ya de la estructura interna, ¿cierto? Donde se sabe que el partido es más importante, sea cual sea, el partido es más importante que cualquier otra cosa, ¿cierto? Que las ambiciones personales o las aspiraciones de cada uno. Yo creo que nos deja a nosotros, los demócratas en general, una sensación bastante rara porque la institucionalidad, lo poco de institucionalidad que tiene nuestro sistema de partidos, ¿ya? Porque nuestros partidos no son institucionalizados lamentablemente, hemos perdido a un baluarte que era Acción Popular, con casi 70 años de historia. Un partido que ha dado mucho, ¿no? Porque en realidad tiene una trayectoria, 2 gobiernos constitucionales, un gobierno de transición. Es un partido importante en la historia nacional y es terrible que llegue a esta situación, más aún por un problema interno que a mí me parece que es un común denominador, las mezquindades dentro de los propios partidos. Algo parecido ocurrió con el PPC en su momento, el partido aprista, o sea, han experimentado situaciones muy complicadas. Hay otros partidos que son más verticales, digamos con líderes o con caudillos mucho más definidos donde no ocurre este tipo de choques, ¿no? Está más que evidente que son la gran mayoría. Pero los partidos que son antiguos, que son partidos que, digamos, son más orgánicos, sí suelen tener estos problemas y vemos cómo terminan estas guerras fratricidas hoy en día con la pérdida de la inscripción que se va a dar en el año 2027, porque hay que aclarar que Acción Popular, al no participar en las elecciones generales, porque no tiene elecciones primarias válidas, sino nulas, es un partido que ya pierde la inscripción en el año 2027, aunque participe en las elecciones regionales y municipales. Puede participar en la regional. Sí, por supuesto, claro. Pero va a perder en el año 2027. Por si acaso, se va a unir a una suerte de cola de zombies que vamos a tener, y discúlpame la expresión ya, pero creo que lo define de cierta manera, ¿no? Una suerte de The Walking Dead, caminar de zombies que vamos a tener de partidos muertos en esta elección general, pero que sí van a participar en las elecciones regionales y municipales, porque sí van a llegar, porque se pierde la inscripción en el año 2027. Entonces vamos a ver esto, ¿no? Y va a ser una cosa impresionante porque lo vamos a experimentar a partir de abril, mayo, que vamos a ver que empiezan las campañas regionales y municipales con fuerza, pero sabemos que esos partidos literalmente pues están conduciendo a candidatos y el 2027 simplemente ya no van a estar. Entonces ahí también viene una situación particular, esa anomia que vamos a tener al ver potenciales alcaldes, gobernadores regionales a nivel nacional, ya sin partido político. Exacto. Ahora, también no olvidemos, doctor, y esto puede darse, me imagino que podría comenzar de alguna manera una corriente similar en el sentido de que quienes por Acción Popular iban al Congreso, ahora estarían tratando de acomodarse en otros partidos para ocupar esa cuota de invitados, ¿cierto? Claro, es lo que va a tratar de hacer el partido, porque evidentemente, ¿cuál es la lógica?
no participo en las elecciones, libero a mis cuadros políticos para que vayan en otras tiendas como invitados y los autorizo. Tiene que haber 2 requisitos para que se dé eso. Una persona que hoy en día está afiliada a un partido político tiene que tener, primero, la no participación de su partido en la elección. Primer requisito que se cumple en el caso de Acción Popular. Y segundo, tiene que tener el permiso del órgano competente del partido para poder presentarse autorizado y ser invitado. Muy bien. Bueno, doctor José Tello, especialista en Derecho Electoral y presidente del Instituto ACYA Perú, muy agradecidos por su presencia esta noche. Seguramente tendremos oportunidad de seguir conversando en el transcurso de estos días porque la campaña electoral se